Ahora sí ya estamos grabando, entonces nuevamente les doy la bienvenida a nombre de todo el staff drinquero. Bienvenido a este drinking filosófico del mes de octubre. La verdad es muy especial. Es un super drinker debate donde tenemos a dos grandes, dos maestros, maestro Juan José y el maestro Ricardo, que ahorita Monse los va a presentar. Bienvenidos a todos. Si por ahí quieren prender su cámara sería fenomenal para que los debatientes puedan verlos. Sería fenomenal que pudieran prender su cámara. Muchas gracias. Y pues nada, agradecidos con todos ustedes que nos den la oportunidad de estar con ustedes, donde quiera que se encuentren. Y nada, platicarles un poquito a los que son nuevos cómo empezó el Drinking Filosófico. En 2018, un par de amigos estuvimos ahí platicando, ya nos juntamos a platicar de algún tema, pura chorcha, echar vinito, cerveza. Y bueno, el brother Flavio nos dijo, ¿por qué no nos juntamos ya a echar drinking filosófico en un tema de verdad filosófico como tal? Entonces empezó así, empezamos 5, tenemos un jueguito, ahora tenemos la bendición de estar presentes en más de 9 países, creo que ya son 11, en el último dato que tuve, 11 países, entonces estamos muy agradecidos y obviamente no se puede llegar a esos lugares sin el interés de todos ustedes. Esto se hace con mucho cariño para todos ustedes. Esperemos que el drinking filosófico siga creciendo. Lo único que queremos es promover la práctica filosófica por medio de estos drinkings. A veces son drinking filosóficos, a veces son drinker debates, a veces son nada más pláticas, a veces son tertulias con Oscar. Entonces les agradecemos sobremanera que estén con nosotros. Y bueno, yo no soy el que va a presentar a los debatientes, va a ser mi compañera Monse, así que nada más agradecerles nuevamente, darles la bienvenida y Monse, todo tuyo. Muchas gracias, Tacles, y buenas noches a todos. Bienvenidos a los que se siguen conectando. Estamos muy emocionados porque vamos a tener ahora una edición especial de este Drinking que va a ser un debate. Y pues para eso me permito presentarles a nuestros dos drinqueros invitados de esta noche. Nuestro primer invitado es el maestro Juan José Blázquez Ortega. Él es licenciado en Filosofía por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Tiene estudios de posgrado en Filosofía Política, de la Historia y de la Cultura en la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos, y de Filosofía de la Naturaleza y de las Ciencias Naturales en la Universidad Católica de Lublin, Juan Pablo II, en Polonia. Profesor en la Escuela de Filosofía de la UPAEP, director del Centro de Estudios en Ciencia y Religión de la misma universidad, miembro del Consejo de Dirección de la revista digital internacional Querentibus, Teología y Ciencias. Sus áreas de interés giran en torno al diálogo contemporáneo entre la ciencia, la filosofía y la teología, así como la antropología política, moral y religiosa. Pues bienvenido, maestro Juan José, y muchas gracias por aceptar la invitación. Nuestro siguiente invitado es Ricardo Acosta Torres. Él es filósofo por la Universidad de Guadalajara, psicólogo educativo por la Universidad Oberta de Cataluña y maestro en Relaciones Económicas Internacionales y Cooperación por la Universidad de Guadalajara. Durante los últimos 15 años se ha dedicado profesionalmente al debate, tanto político como académico. Ha impartido sus cursos y conferencias en Guatemala, Perú, Colombia, España, Argentina, Portugal y Estados Unidos. Actualmente se desempeña como asesor en la Coordinación General de Servicios Universitarios de la Universidad de Guadalajara. Bienvenido, Ricardo, y muchas gracias también por acompañarnos y aceptar esta invitación. Pues bien, les explico a todos cómo va a estar la dinámica de esta noche. Como les mencionamos, es un debate. El debate consiste en diferentes partes. La primera sería una introducción donde cada uno va a tener 8 minutos. Voy a tocar una campana cuando queden 2 minutos y posteriormente cuando queden 30 segundos 2 veces. Aquí cada uno pues va a exponer su postura, su visión y su línea argumentativa. En la segunda parte de este debate van a tener cada uno 6 minutos, es lo que se llama la primera réplica, donde van a mostrar en qué difiere con los planteamientos del otro debatiente, ¿no? De la contraparte. Y pues bueno, la siguiente sección de este debate sería la examinación cruzada, donde va a haber preguntas y respuestas entre los mismos debatientes.
Cada uno va a tener 6 minutos para hacer preguntas y esperar la respuesta de la contraparte. Posteriormente habrá una segunda réplica donde cada uno tenga 3 minutos. En estos espacios de 3 minutos yo voy a tocar la campana una vez cuando quede 1 minuto y 2 veces cuando queden ya 30 segundos para que puedan cerrar la idea. En ya casi la última parte de nuestro debate viene una parte interesante que va a ser con la participación de todos ustedes, donde vamos a tener alrededor de 1 hora, un poquito menos, para preguntas del público. Les vamos a pasar por aquí, por el chat de Zoom, una liga donde pueden ir mandando sus preguntas. Les pedimos que especifiquen a quién está dirigido el cuestionamiento o si va para ambos. Y pues bueno, aquí dependiendo de cuántas preguntas tengamos, será el tiempo que tenga cada uno para responder y finalmente terminaremos con una conclusión de 3 minutos de cada debatiente para que pues ahora sí que sinteticen las posturas que nos han compartido. Pues bien, entonces comenzamos, si les parece bien, comenzamos con el maestro Juan José para que comience con su introducción. Pues bienvenido, Juan José. Dame un segundito para sacar el cronómetro y que puedas comenzar. Muy bien. Entre tanto, muy bien. Bueno, comenzamos, ¿verdad? Sí. Bien, pues buenas noches igualmente a todos, muy especialmente a los que han organizado esto. Yo jamás pensé llegar a Drinquero, ni siquiera sabía que existía eso. Pero felizmente me uno a esta aventura porque es la primera ocasión que estoy aquí. También, bueno, pues saludo y celebro que esté el maestro Ricardo, con quien ya he tenido algún intercambio. Buenas noches. En relación al tema que han propuesto, yo quisiera, en primer lugar, aclarar una cuestión particular que se refiere a esto, que la manera de plantear este problema ciertamente que llama la atención, lo hemos hablado antes, pero yo no pretendo hacer una apología de ninguna posición, primero porque no soy apologeta y no tengo ese perfil ni la aptitud, y en el debate ciertamente que, pues, además de estos intercambios y aproximaciones y aclaraciones, contrastes, etcétera, sería una ocasión también formidable que creo que no habría que dejar pasar, no solo de mostrar puntos de vista encontrados, sino también aquellas cosas que propositivamente podrían aproximarnos o acercarnos a todos, porque esto, entiendo, es un ejercicio que ayuda a pensar entre todos. Luego, por otro lado, el mismo título, me llama la atención, porque la pregunta de que si la sociedad debería seguirse rigiendo por principios católicos me hace pensar si acaso históricamente alguna vez se ha dado o cómo se entiende esto. Y lo que es cierto es que hoy no es así. Entonces, esto de que debería seguirse, pues ya desde el punto de vista histórico me hace pensar que quizá la pregunta apunta a otras cosas. No en el sentido de una restauración de un ayer quizá ideal que ocurrió, sino el que el pensamiento cristiano, si acaso, pueda tener alguna vigencia en la cultura actual, lo cual me lleva a otra cuestión. Esta misma pregunta, cuando hace alusión a los principios católicos, me parece que requiere una precisión importante, incluso desde el punto de vista católico. Es decir, los principios católicos, si se entienden como ideas, conceptos, raciocinios, una doctrina férrea, hegemónica, incólume, y que además
deba ser sostenida como un sistema ideológico, bueno, pues esto no es el punto de vista católico. La Iglesia no se rige por principios abstractos, racionalistas, por una doctrina, por una teoría humana, sino en realidad la Iglesia tiene, si acaso se puede llamar principios, es uno muy vivo, que para el creyente, para el cristiano, es Cristo mismo en la historia. Es Dios que se hace presente en la historia. La Iglesia misma no puede concebirse así, y este es uno de sus errores históricos, como una institución social, civil, que deba llevar adelante unos principios éticos e imponerlos a los demás, sino vivir de la revelación continua, histórica, que Cristo hace a todos los hombres, especialmente o particularmente al modo como la Iglesia entiende la revelación. Puede decirse que tiene su perfil definido en conexión a los misterios salvíficos recibidos por la tradición apostólica a partir de la vida de Cristo, su muerte y resurrección. Sin embargo, la revelación no consiste solamente en una idea sobre esto, o en unos libros llamados evangelios, o en documentos de algunas personas muy peculiares que se reúnen en los llamados concilios, sino que la revelación acontece en la vida de cada persona. La conexión con el mundo de la fe no puede dejar de pasar por la experiencia personal y viva en la que Dios se le revela a cada quien de distinta manera. No hablo de revelaciones sobrenaturales, de angelitos o cosas por el estilo. Hablo de encontrar el significado de la vida, el sentido de la existencia y de cada cosa que hace, y por lo cual todo lo demás tiene sentido, hasta beber vino. Católico significa universal, pero no solo en el sentido de que abrace diríamos, a kurdos, mongoles, alemanes, mexicanos, sino sobre todo en el sentido porque se abre universalmente a todo lo propia e íntimamente humano, profundamente humano, de tal manera que, como muchas veces se repite, el autor clásico latino Terencio, nada de lo humano me es ajeno. Si acaso se pueden proponer algunos principios derivados de ese encuentro personalísimo con el Verbo que se ha encarnado. Como dice Soloviev en El Anticristo, cuando es interrogado, ¿verdad? El starets, el monje, dice, ¿qué es lo más precioso para ti? Lo más precioso es Cristo y lo que proviene de Él, porque en Él habita de manera divina, en su cuerpo, la plenitud de la revelación. Hay una serie de principios también, sí, que se siguen de esto, pero el nervio y la raíz de la propuesta cristiana, de la identidad cristiana, como dicen ustedes, la mayoría son jóvenes, no es un rollo, es una persona real y viva que se acerca a mí y que quiere pertenecer a mi vida. Y la Iglesia igual. Estos son los principios a los que en todo caso yo defendería, y no tanto una teoría teológica o filosófica. Y pues creo que es suficiente para no agotar los tiempos. Gracias. Muchas gracias, maestro Juan José. Justo en tiempo, vamos a pasar ahora a la introducción de Ricardo Acosta. Sí, adelante. Listo. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres.
palabras en Juan 8:32, que van a tener mucho enfoque dentro de lo que vamos a hablar en este debate, en esta plática, sobre temas que en realidad pues deberían de ser de interés social generalizado, sobre todo porque habla de una cosa que es ineludible, que es el tema de los principios. Más allá, como ya apuntaba el maestro Blázquez, de la exactitud sobre la pregunta de si la sociedad o no se rige sobre estos principios, acá lo importante, por lo menos la posición que un servidor va a tener como filósofo agnóstico, tiene que ver con hacer una crítica puntual a lo que ha sido y sigue siendo el catolicismo y su influencia dentro de la agenda de lo privado, o mejor dicho, de lo público, porque en lo privado tiene cabida y es una cabida que tiene ganado su lugar. Sin embargo, y es una consideración que va a quedar palmeada dentro de la línea argumental que presento, es que no podemos incluir de una manera prioritaria a el pensamiento religioso dentro de la lógica de la vida pública. Y es que históricamente la vida pública se ha caracterizado precisamente por una injerencia predominante y que también tiene cuestiones de carácter ideológico. ¿Y cómo se ha configurado esta parte ideológica que nos ha superpuesto la religión, por extensión el cristianismo, pero por precisión el catolicismo, en tres líneas fundamentales? La primera línea es que ha anulado históricamente el valor de juzgar. Hay al menos 25 versículos dentro de la Biblia que nos invitan a no juzgar al otro. Les voy a dar algunos ejemplos. No juzgues a nadie para que nadie los juzgue a ustedes, en Mateo 7:1. Por tanto, dejemos de juzgar a unos y otros. Más bien, propongámonos no poner tropiezos al hermano, en Romanos 14:13. O también, en el caso concreto de no hay más que un solo legislador y juez, aquel que puede salvar y destruir. Tú, en cambio, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Si se fijan en estos versículos, hay una invitación directa a que tú como ciudadano que lee la Biblia no juzgues. Y el problema de esto no es precisamente el juicio por sí mismo, sino el problema de esto es que al invitarte a no ser crítico y por ende autocrítico, hay una invasión en tu vida privada que te hace que no mejores y que no tiene que ver con el hecho de criticar a los demás. Acá la cuestión de la defensa que yo voy a hacer es sobre la cuestión que tiene que ver con enjuiciar a los demás y a uno mismo, pero desde el valor que representa el tener conocimiento de lo que juzgamos, porque no se trata de hacer un juicio valorativo simple sin ningún fundamento, sino que a partir de una serie de fundamentos podamos emitir ese juicio. El problema que nos ha implementado la religión es que ni siquiera tendríamos ese valor porque queda en exclusivo para Dios. Y ese es un problema muy grande, porque si la única persona que puede juzgar es Dios, nosotros tenemos un valor que al final como principio religioso nos queda impregnado y nos detiene hacia un mejoramiento de carácter social. Y esta es la primera situación por la que estos principios entrecomillados, como ya lo decía el maestro Blázquez, habría que cuestionarlos. Pero en una segunda instancia también tenemos esta parte que es muy compleja dentro de la vida religiosa, que tiene que ver con la promesa de la vida eterna. Tenemos una promesa desde las Escrituras, que también hay más de 25 versículos que nos hablan específicamente y sobre todo en el libro de Juan, que tienen que ver con esta promesa de que en el fin de los tiempos, o como se conoce en la segunda carta de los tesalonicenses, que es la parusia o parucía, que al final va a haber una vida eterna y que esa vida eterna solamente le queda para aquellas personas que en vida, en la vida que estamos viviendo ahorita, de la cual tenemos certidumbre, pues hayamos trascendido para poder llegar a esa vida eterna. Quienes no formemos parte de ese círculo selecto, pues en realidad nos queda delegada esa vida eterna. Y yo preguntaría hacia toda la gente, ¿de verdad queremos tener una vida eterna? De verdad, yo creo que, bueno, no sé a qué se defina o si es una metáfora, pero en realidad creo que es indeseable desde una perspectiva social, personal, individual, el siquiera pensar en una vida eterna en lo personal. Yo quisiera vivir muchos años, pero no quisiera ser eterno, o por lo menos no vivir en una conceptualización como nos lo dice desde las Escrituras, en el caso específico del catolicismo, sobre la vida eterna. Y esta promesa de la vida eterna nos hace que no vivamos del todo esta vida, porque hay una vida después de la muerte, o de la muerte
terrenal, que es la que tenemos. Y esta promesa nos hace ver como que si la vida buena es la que vamos a vivir después de que fallezcamos en esta vida. Y en realidad, la única certidumbre que tenemos es de esta vida. No sabemos si la segunda vida o la vida después de la muerte va a existir. Creo, y es una invitación generalizada a que disfrutemos de la vida que nos tenemos en este momento, que es la única que tenemos garantizada, y que si por alguna razón existe esta segunda vida, que es una cuestión que no puedo probar, pues en realidad ya habrá formas de ser. Y por lo menos yo tengo la certidumbre que si existen dos vidas, si vivo esta vida de una manera adecuada, al menos viví una vida de una mejor manera. Y el tercer punto que tiene que ver, que voy a hacer crítica para que devengamos esta parte de los principios católicos, es esta presunta evolución, y hago este paréntesis o este comillado, sobre la evolución de la Iglesia respecto a la sociedad. Si contamos en realidad desde el Concilio de Nicea, que es el primer concilio con el que podemos decir que se estructura eclesiásticamente la Iglesia, estamos hablando de que han pasado prácticamente 18 siglos en los cuales la institucionalidad de la Iglesia ha configurado un avance, sí, un avance que ha existido, por lo menos actualmente no tenemos cruzadas, actualmente no se persigue a nadie desde la perspectiva religiosa, sin embargo, sigue habiendo pensamientos que son en alguna medida retrógrados respecto al avance social. Entonces, hay una disconformidad que hace que sea o se imposibilite el diálogo entre la fe y la razón. Diálogo que ya adelantaban en dos encíclicas Juan Pablo II, en la primera encíclica en 1993 con Veritatis Splendor, y posteriormente con la encíclica que considero yo mejor escrita de todas, que es la de Fides y Ratio. Y en Fides y Ratio es una encíclica que de alguna manera configura este diálogo entre fe y razón. Pero el problema que tenemos desde la perspectiva religiosa de la Iglesia Católica es que en el diálogo de fe y razón existe un poder que se superpone, que es el de la fe, y el de la razón es secundario. Y en este diálogo pues no puede haber un interlocutor cuando tú te presupones como superior en el aspecto de que tu contraparte no esté a la par. Es por eso que con estas tres posiciones, el del valor de juzgar dentro de la Iglesia, el de la vida eterna y el de este diálogo entre fe y razón, podemos contemplar cómo ha habido progresivamente este problema que nos permite decir que actualmente pues tendríamos que ir progresivamente sacando todos los indicios que tiene la Iglesia Católica de la vida pública, que en la vida privada ya cada quien tendrá pues la libertad de elegir si forma o no parte de esta o de cualquier otra iglesia. Muchas gracias, Ricardo. Pasamos a la segunda parte de este debate después de la introducción que acabamos de tener. Cada uno va a tener 3 minutos para hacer una primera réplica. Entonces, comenzamos con el maestro Juan José Blázquez. Adelante, maestro. Perdón, ya. Gracias. Bien, como ha puesto un contrapunto el maestro Ricardo, debo decir que me surgen 3 cuestiones. La primera, todo lo que dice, efectivamente, si se lo adjudicamos a versiones históricas de lo que él llama catolicismo, pues yo le daría la razón. Pero la verdad es que, aunque esto es real, ese no es el verdadero rostro de la Iglesia Católica y del pensamiento católico. Muchas de las afirmaciones que hacen me suenan verdaderamente extrañas, incluso particularmente los 3 puntos que él pone sobre el juicio, porque ha sido la Iglesia como incluso, o la fe cristiana, como lo reconoce Hegel, por ejemplo, que ha introducido el tema de la subjetividad y la libertad en la historia. El propio sentido de la democracia, como lo muestran los debates contemporáneos, por ejemplo, entre Ratzinger y Habermas, seguramente se refiere a expresiones incluso de miembros de la misma Iglesia Católica que no son los que pertenecen a la Iglesia Católica, incluso en actitudes. Recientemente oía yo un testimonio, por ejemplo, de alguien, de un católico que estaba trabajando a favor de la eliminación de la pena de muerte en Estados Unidos. Se acercó
a un arzobispo y le dijo, hace años, ¿verdad? Y le dijo, bueno, es que eso no está en nuestra agenda ahora, ¿no? Y entonces uno dice, a ver, ¿qué es esto? ¿Qué clase de institución es esta? ¿Un arzobispo? Eh, eh, las fallas en la iglesia son lo más común, pero esto no es lo que constituye el pensamiento católico. Sobre la vida eterna, antes de hablar de la inmortalidad, diré que me suena muy extraño que piense que para la iglesia el que no es católico no se salvará o no tendrá la vida eterna. Esto no es lo que sostiene el pensamiento cristiano. Cualquiera puede leer incluso los documentos últimos del Vaticano II o en los tratados escolásticos pretridentinos que cualquiera que en conciencia siga la verdad, ese sigue a Dios. Así es de que menudo a sorpresa nos vamos a llevar de ver al equipo de los frailes, los monjes, los ateos y los agnósticos en el cielo, desde este punto de vista. Por lo demás, respecto de la inmortalidad, me resulta también muy extraño, porque la vida eterna, como dice Sciacca frente a Hegel, no significa una vida perpetua como esta de la historia. Habría que ahondar en términos metafísicos y teológicos para esta cuestión, además de que desde Platón y los griegos está presente este tema. Creo que sería bastante aburrido entrar en una demostración de la inmortalidad a partir de los actos humanos, desde Platón hasta la fenomenología actual, pero entiendo el punto. Respecto de fe y razón, me resulta todavía más extraño lo que dice, porque esto no es exclusivo de una doctrina postconciliar, aunque ciertamente el Concilio Vaticano II es una referencia importantísima en el mundo contemporáneo, si alguien quiere enterarse en qué consiste el pensamiento cristiano. No podemos negar que desde Teófilo de Antioquía en el siglo II, frente a la filosofía cristiana, lo primero que se señala es que cualquiera que se niega a la razón pone en peligro su fe. Porque la fe es potenciación de lo humano y por lo tanto de la razón. No sé por qué estas, bueno, entiendo perfecto, porque históricamente estas han sido posturas que se han defendido, pero no son las que pertenecen al pensamiento católico. Basta leer el magisterio reciente, desde San Juan XXIII hasta ahora, hasta el Papa Francisco, para darnos idea de eso. Además, el hecho de que esto suponga un peso incontestable que se impone, bien, entiendo que queda minuto y medio, ¿no? O algo así. Muy bien, gracias. Y lo cual hace que la iglesia y la religión no tengan cabida en la vida pública es lo más contrario al debate contemporáneo y a la realidad. La vida democrática, incluso liberal, necesita de un ethos, una fuerza espiritual que sostenga con valor esta convicción de la libertad completa, lo cual significa el reconocimiento de la igualdad de todos. Esto es cristiano. Me parece que los puntos son fallidos respecto de una auténtica interpretación de la doctrina cristiana. Si se refiere a expresiones históricas, bueno, pues en eso le doy toda la razón. Hay muchas expresiones muy equivocadas de católicos respecto de su propia fe. Pero eso es otro asunto. Gracias. Muchas gracias, maestro Blázquez. Pasamos ahora a los 6 minutos de la primera réplica de Ricardo Acosta. De la participación del maestro Blázquez me llama la atención un punto que para mí es muy importante aclarar, porque aparte es una verdad de carácter histórico que no es irrenunciable. Él nos decía que la Iglesia Católica como una institución social nunca ha intentado imponer a los demás sus principios. Mi pregunta sería, entonces, la tabla de los 10 mandamientos, ¿qué es? Porque los 10 mandamientos es una base moral, ética de los pueblos, que ha sido impuesta desde el pensamiento católico y que se ha llevado no solamente con las tablas de Moisés, sino también con un montón de documentos que tienen que ver con las encíclicas, con casi cualquier documento que emerge de la religión, de manera de que sí existe una imposición de una moral, de una forma de ver la vida como institución social, y ha sido tan influyente
que es irrenunciable el no hablar de las cruzadas, el no hablar de la Edad Media, el no hablar de la influencia que tuvo, por ejemplo, el hecho de que nos conquistaran los españoles y nos evangelizaran los españoles. O sea, al final toda esa posición es imposible y es indefendible decir que la Iglesia Católica como institución social no nos ha impuesto ciertos parámetros de carácter ético-moral, por una parte. Por otra parte, cuando él nos habla sobre que el fenómeno más importante del catolicismo es la revelación, nos manda a una cuestión muy subjetiva, que es la revelación de uno mismo. Y yo me pregunto, ¿cómo puedo elevar a una máxima universal el que yo como un individuo tenga cierta revelación? Una revelación que no voy a poder externar de manera objetiva, sino simplemente subjetiva. Y con esto respeto a quien tenga esos momentos de revelación, esos momentos lumínicos, porque al final del día se dan y habrá quien los tenga y que de alguna manera le vengan bien a su vida cotidiana. Sin embargo, el pensar que este elemento tan subjetivo, tan único, tan personalísimo, pueda ser la base para fundamentar la importancia del pensamiento católico en la vida social, pues me parece también de carácter indefendible. Ahora, con lo que nos comentaba en este caso, en su participación anterior, el maestro Blázquez, me parece interesante el tema sobre el rostro del pensamiento católico, que quede muy claro. Yo estoy hablando del pensamiento católico, no del que hizo 1, 2 o 3 católicos aislados que se han equivocado. Por eso no he hablado de curas pedófilos, ese tipo de cosas, porque eso es de personas, eso no es de institución. Yo estoy hablando por todas las demás cosas que sí son institucionales. Tan son institucionales que forman parte, por ejemplo, el caso específico de las encíclicas que cito. Eso sí es institucional. Y eso no deviene específicamente a los errores de personas, sino estamos hablando de las estructuras eclesiásticas. Y cuando se equivoca la estructura eclesiástica, pues se equivoca el catolicismo, no se equivoca la persona específica o subjetiva que comete los errores. Esos errores no tiene para esta discusión que hablarlos, sino que más bien hablemos de los grandes errores que ha cometido el pensamiento y el catolicismo en sí mismo como fenómeno histórico. Nos hablaba del tema de la subjetividad de la historia y que es la religión quien lo pone. Ahí pondría en entredicho que el catolicismo sea el elemento fundante de la subjetividad en la historia. Habría que ver que la historia como efecto, como parte de estudio, pues parte inclusive desde temporalidad anterior al catolicismo. De hecho, podríamos decir que los primeros grandes historiadores pues fueron de características judaicas, judíos. Entonces, ahí también hay como una cuestión que no es una verdad histórica y que nos lo remite al debate que han tenido el otrora Papa Ratzinger contra el filósofo alemán Jürgen Habermas. En este debate, en esta discusión entre fe y razón, queda muy bien cimentado el cómo desde la teoría de la acción comunicativa Habermas le da respuesta a esa parte de la imposibilidad de la universalidad del pensamiento católico que tiene esas pretensiones desde el nombre, pero que no puede llegar a permear de esa perspectiva porque simple y sencillamente no se basa o no tiene ese fundamento como sí lo podrán tener otros pensamientos. Y aquí también es muy importante porque también nos hablaba sobre el tema de la libertad completa. Aquí la función de lo católico dentro de la lógica de la religión como tal es que el sacerdote o el miembro de la Iglesia Católica tiene una plena libertad para formar parte de la democracia, de la polis. Esto es, fulano de tal, Juan Pérez, que es sacerdote, él puede formar parte específicamente de lo político. Sin embargo, no puede formar parte desde la institución religiosa. Yo lo que critico no es que fulano de tal forme parte, sino que la institución encabezada por fulano de tal forme parte y tenga una agenda político-ideológica que la defienden, pues no solamente el hecho actual, sino la defienden, pues son casi 2 milenios en los cuales ha habido una agenda político-ideológica. Pregúntenle a los romanos, desde los romanos hasta la fecha ha habido una agenda específica que nos ha terminado por carcomer y que de alguna manera tendría que restringir la participación pública de la Iglesia de un aspecto privado, porque en sentido estricto termina por ser un ente dominante que no permite el diálogo. Esto es, hay una imposición clara, precisa y concisa de la fe sobre la razón. Y yo no puedo tener un diálogo con alguien que de entrada se manifiesta superior a mí, cuando en realidad para dialogar se requieren 2 voces del mismo nivel.
Muchas gracias, Ricardo. Pasamos ahora a la examinación cruzada, que consiste en que uno de los debatientes va a estar haciendo preguntas, el otro va a estar respondiendo únicamente a esas preguntas. Si el debatiente que está planteando las preguntas considera que con lo que ha expresado la contraparte ya se respondió a la pregunta, no se considera una falta de respeto si lo interrumpe. Entonces, en este caso comenzaría el maestro Blázquez. Para este momento tenemos 6 minutos. Muy bien. Bueno, pues trataré de disciplinarme al formato, aunque me cuesta trabajo, pero tomaré lo último, de las últimas cuestiones que plantea el maestro Ricardo. No deja de extrañarme que identifique a la Iglesia como una institución que no permite el diálogo porque se cree superior. Me pregunto, haciendo la aclaración de que yo no hablé de que la Iglesia nunca ha impuesto, hablé de la doctrina. No niego lo otro y los entresijos de la historia son muy complicados como para detallarlo todo, pero digo esto porque me pregunto, o le pregunto, maestro Ricardo, más bien, ¿cómo es posible que afirmes esto cuando desde el Concilio Vaticano II, por lo menos, que recoge el pensamiento tradicional, igualmente, de siglos, la Iglesia justamente en su misión evangelizadora tenga como fundamento de la propagación de la fe el encuentro con los hombres mediante el diálogo, como Jesús con la samaritana, por poner una figura como lo ha hecho usted, como lo has hecho tú, perdón. Me pregunto en qué situación esto está presente. Si hablamos de los errores, como tú bien dices, no de 1, 2, 3, 4, sino muchos, ¿sí? Como todas las instituciones humanas, hay errores graves, por supuesto. Pero ¿es esto lo que identifica para el católico, para el creyente, a la Iglesia? No lo es. Afirmar la libertad del otro significa que puedo dialogar con él. Me pregunto por qué también afirmas que Habermas niega la posibilidad universal del cristianismo cuando él mismo sostiene que la religión y el cristianismo es necesaria para sostener la democracia. La revelación a la que yo me refería no es la revelación intimista que alguien tiene yendo a un concierto de Alex Lora, sino aquella revelación que podemos experimentar todos cuando nos tomamos en serio la vida y nos preguntamos por el sentido de nuestra propia existencia y de las relaciones interpersonales. Ese es un camino. El otro, como bien sabes, desde el punto de vista teológico, implica la intervención de Dios, que solo Dios sabe, como la teología dogmática enseña. No niego, por lo demás, que la Iglesia sea una institución social. Sí lo es, histórica incluso, y si no lo fuera, sería muy sospechosa. Que haya habido sin número de errores, creo que ha sido más que elocuente en el jubileo del año 2000. Pero ¿es eso con lo que la Iglesia quiere definirse? ¿O con una propuesta, más bien? Una propuesta que reconozca que lo primero es el acercamiento al hombre para que, como tú dijiste, le revele la verdad sobre lo humano y sea libre. Yo no sé por qué, y pregunto, ¿por qué ves tan ajena a la Iglesia como institución religiosa, no solo social, a la búsqueda de la verdad y a la aceptación del otro? No, simplemente no lo puedo conciliar a menos que hagamos caso omiso de ciertas expresiones bastante elocuentes al respecto. El siglo XX está lleno de autores que han enfatizado esto desde los años 30 del siglo pasado. La razón de ser de la Iglesia es la buena nueva del Evangelio, que no es un libro, es Cristo mismo. Y se abre la posibilidad a cada hombre de que encuentre a Cristo en la historia, en su propia historia,
y en cualquier tiempo y lugar, de manera planeada o completamente inesperada, como suele ser. La Iglesia no puede convertirse en una mera institución burocrática que administre los misterios religiosos como si fuesen creaciones humanas. Una forma de salvar al humanismo difuso es justamente preguntarse entonces, ¿qué hemos hecho de la Iglesia? Y una última pregunta, un poco parodiando, no parodiando, sino haciendo una paráfrasis del libro del cardenal Martini que tú conoces con Humberto Eco, ante la pregunta de ¿en qué creen los que no creen? Habría que preguntarse también por qué ya no creen los que creen y si está justificado. ¿Crees tú que está justificado? Tenemos un minuto para responder. Tomo la última parte del por qué ya no creen los que creen. Pues es que también ahí yo considero que es algo muy fácil de entender. Es que hay un desencanto generalizado por parte de las personas sobre cómo ha procedido la iglesia. Y aquí es donde nos preguntaba el maestro sobre lo ajeno, que por qué yo veía tan ajeno a la religión con la sociedad. Pues la veo tan ajena porque en temas específicos actuales se posiciona desde la parte más conservadora, de manera que inclusive va en contra de derechos constitucionales, de derechos humanos, como puede ser el tema del aborto, donde por ningún motivo permite que una mujer pueda decidir sobre su cuerpo. Inclusive también en otros temas, tan del siglo XXI como puede ser el tema de la homosexualidad, donde no está bien visto por la iglesia el hecho de que un varón quiera un varón o una mujer quiera una mujer. Yo ahí veo un grado de alejamiento muy grande por parte de la iglesia al no aceptar estas formas de convivencia que forman parte de la realidad objetiva a la que tenemos actualmente. Y es por eso de que existe este desencanto que ya lo comentaba en esa plática de Eco con el cardenal, pues me permiten a mí ya no creer, porque no puedo creer en alguien que no me reconoce como interlocutor. Si esa persona no me reconoce como interlocutor, ¿por qué puedo? ¿Por qué debo de creer en esa persona en específico? Y por último, para acabar con este minuto, me quedaría muy importante este tema sobre Habermas, que me gustaría que lo voy a decir en otra reflexión, porque yo también concuerdo con usted, maestro, la religión es necesaria, pero no en el ámbito de lo público, sino en el ámbito de lo privado. Muchas gracias, Ricardo. Y a continuación nuestro drinquero Ricardo va a plantear preguntas al maestro Blázquez y para este momento tendremos 6 minutos. Voy a hacer una serie de preguntas, yo creo que como una especie de 3 minutos para que después en los 3 minutos restantes el maestro Blázquez pueda extenderse en ella. La primera pregunta que me gustaría hacer es que si considera que la fe puede llevar a la verdad, esto es que haya un cambio cuantitativo y que nos explicara el nexo lógico de cómo yo a partir de mi fe puedo llegar a una verdad sin apellidos, no una verdad revelada, sino una verdad como tal, la verdad que se conoce desde la perspectiva científica. Entonces, ¿cuál es el tránsito de la fe a la verdad? En esa pregunta me gustaría que quedara específicamente planteada. También el tema es sobre si considera que se puede dar un tratamiento al pensamiento teológico de científico. Todos reconocemos que la ciencia como tal requiere de un objeto de estudio y hay una imposibilidad que por ahí es compleja de ver a Dios, que es el objeto de estudio de la teología, como precisamente eso, como un objeto. Entonces me gustaría ver si desde la perspectiva que defiende el maestro Blázquez podemos identificar que la teología sí puede tener características de carácter científico y en qué radicaría ese carácter científico. Y también, esto es súper importante, ¿cómo podemos construir un pensamiento científico que le sirva al ciudadano del siglo XXI desde la fe? Esto es, cómo desde la fe construyo conocimiento, ya no saberes, sino conocimiento que pueda serle factible en el día cotidiano a aquella persona, ya sea que crea o no crea, porque es importante que de alguna manera se lleve a cabo este cambio o esta evolución cuantitativa respecto a ello. Ahora, otra pregunta que me gustaría dejar dentro de la mesa es el tema de si en verdad la iglesia como institución social que reconoce sus errores puede llegar a aceptar todos los errores.
porque, por ejemplo, hay casos específicos, yo no quisiera pasar en casos específicos, pero sí me gustaría que fueran reconocidos, como el caso del padre Maciel. ¿Por qué no hemos reconocido ese tipo de casos? ¿En qué radican esos casos tan sonoros para la iglesia de no reconocerlos? ¿Por qué no hay un respeto hacia las víctimas que fueron del padre Maciel, que no es una, son muchísimas víctimas, y no es un caso concreto? Digo el caso concreto porque es el más sonado, pero me gustaría, ¿por qué no hay un reconocimiento específico a la serie de víctimas que han surgido por la religión, ya no por una persona, sino por una estructura que secundó ese tipo de prácticas? Y me gustaría saber el cómo abordar eso. Y también, por último, dentro de la serie de preguntas, ¿cuál debería de ser el comportamiento de la iglesia si queremos hablar de un avance significativo y de la mano con la sociedad, con los temas culturales más importantes de las agendas actualmente? La función de la mujer en la sociedad, que en lo personal considero que está pues debajo dentro del pensamiento religioso, y que la religión no ha llegado a poder posicionar al mismo punto al hombre y a la mujer, en el caso por extensión de cosas como puede ser el aborto, y también la visión en el caso concreto de las comunidades como la comunidad homosexual, que tampoco son vistas adecuadamente desde el pensamiento católico. Adelante, maestro, tiene 3 minutos. 3 minutos, santo Dios, nunca había tenido tan poco tiempo para esto. A ver, intentaré responder, sí, rápidamente, con el riesgo de que la precisión quizá pues se vea mermada. La primera pregunta es respecto del tránsito de la fe a la verdad. Yo diría que hay una pregunta precedente, más bien, se accede a la fe por la verdad. La fe corresponde a la aspiración del deseo de la verdad, no al revés. Por lo demás, para el creyente, la fe contiene no solo una verdad a la que podamos acceder racionalmente, sino algo que nos es dado como un don gratuito por parte de Dios. Lo segundo, si se puede armonizar la teología con la ciencia, bueno, si hacemos un correcto análisis epistemológico, sabemos que hay diferentes tipos de conocimiento, de tal manera que pretender que la teología proceda como la físico-química, pues esto es un error de método, por principio. Es como pedirle a la historia que proceda como la geología. No se puede. Hay distintos métodos y como hay distintos objetos que deben ser reconocidos por la experiencia, pues es posible armonizarlo. Incluso para la ciencia, no es científica porque su objeto sea empírico o experimentable, sino porque responde a una explicación racional fundada, lo cual también equivale para la teología. Y por eso mismo se puede hacer una propuesta teológica a la vida social, que mientras más pública y menos privada, también ayuda más a la comunidad, no al revés, no al revés. Encerrar la fe en el ámbito de lo privado es negar el sentido religioso humano. La otra pregunta respecto de la iglesia, que si está dispuesta a reconocer sus errores. Bueno, creo que lo ha hecho. Yo mencioné el caso del jubileo del año 2000. Se ha reconocido bastantes cosas. Eso significa que quedan segundos. Bueno, no soy ningún eclesiástico para defender posiciones, sí soy católico y como veo la cuestión del padre Maciel, etcétera, pues algo execrable. No tiene palabras. Es un crimen. No sé si tengo tiempo o no, estoy un poco confundido. ¿No? Bien, termino entonces. ¿Puedo hablar de aquí? Muchas gracias a ambos. Muchas gracias a ambos. Tenemos 3 minutos para cada quien para que haga una segunda réplica. Esta vez empieza Ricardo. Me gustaría en esta parte de los 3 minutos de réplica profundizar un poco sobre esta posición
de Habermas que nos comentaba el maestro atinadamente en este debate interesantísimo. Yo le invito a todos los que nos están viendo que se remitan al debate entre Ratzinger y Habermas, porque debe ser de los debates de más alta altura dentro de esto que nosotros estamos llevando a cabo el día de hoy. Y es que la religión y el cristianismo es necesario. Es una afirmación contundente de Habermas en la cual yo estoy totalmente de acuerdo. Es necesario el cristianismo y es necesaria la religión, claro que es necesaria. Yo lo que estoy haciendo es una diferenciación entre en qué escenario de la vida es necesario, porque yo considero que en la vida privada cada quien va a decidir formar parte de una religión o en su defecto no formar parte de una religión. Esto es, el estado de religiosidad en una teoría de conjuntos es más abarcante que específicamente el hecho de formar parte de una religión, y considero que el estatus de religiosidad debe de habitar en cualquier persona, más allá de que sea o forme parte de una religión específica. Por eso considero que es totalmente necesario. Y que el cristianismo es necesario, claro, también, porque forma parte de nuestra historia. Yo no hablaría español si no fuera por el cristianismo. Si no vienen los españoles y nos colonizan, en realidad yo ni siquiera hubiera nacido y no puedo negar eso. Sin embargo, lo que sí puedo criticar y lo que critico vehementemente es que este tipo de participaciones hayan sido a tal punto que nos hayan oprimido, y que si revisamos todo lo que ha pasado en la historia, terminamos por ser los oprimidos por parte de una iglesia que se ha metido en cada una de las acciones que tenemos en nuestra vida pública y en nuestra vida privada. Yo elijo si le doy también en la vida privada, pero elegirle en la parte pública, donde existe una necesidad de laicidad, me queda claro que es súper peligroso, y por eso considero que es inaudito posicionarla en esa parte. Nos decía el maestro Blázquez que en ese sentido, si lo quitamos, se le quita la esencia de la fe, inclusive la esencia del humano. No, claro que no, porque al final tenemos la particularidad o la posibilidad de que en sentido estricto cualquier persona continúe siendo católico y termine por tener todas esas cosas buenas que tiene el catolicismo, porque aquí una cosa que me gustaría dejar bien en claro es que el catolicismo tiene muchas cosas buenas. El asunto es que como institución se ha adentrado de principios ideológicos con una agenda política establecida y que se ha superpuesto sobre las demás entidades. En realidad, mi posición es, debe ser un ente participante, claro, pero como cualquier persona, como individuos que forman parte de la polis, que forman parte de un ambiente democrático, y ahí es donde tiene que habitar en lo público, pero no lo va a tener como una institución que marca agenda, como una institución que de alguna manera termina por delinear lo que socialmente se construye. Me queda claro sobre todo el tema del aborto, y hago énfasis en el aborto, la cuestión de la mujer y la homosexualidad son temas que la religión obligatoriamente debe tomar el sartén por el mango. Muchas gracias, Ricardo. Adelante el maestro Blázquez con sus 3 minutos para la segunda réplica. Muy bien. Bueno, ya que hizo mención, maestro Ricardo, a Habermas también, recomendaría mucho el famoso discurso del Papa Benedicto en Ratisbona, donde habla de la laicidad positiva. Es decir, el reconocimiento de que el Estado laico no, diríamos, debe reconocer la posibilidad de una vida religiosa incluso en sus expresiones públicas como parte del reconocimiento de los derechos humanos, que ha sido históricamente más sagrado para los pueblos, sus religiones. No vamos a hacer filosofía de la religión aquí, simplemente apunto el hecho. Por eso es que suena todavía más extraño confinar la fe religiosa al ámbito privado. Además, desde el punto de vista público, es necesario, y eso que no has acabado todo, desde el ámbito privado, desde el ámbito público, podríamos decir que también es necesaria la intervención de instituciones religiosas, y no solo la Iglesia Católica, en la defensa de derechos humanos, la inspiración y promoción de la solidaridad humana, el diálogo, ciertamente, el diálogo, podríamos decirle interreligioso, ecuménico, etcétera, la promoción de la justicia social, la distribución, la mejor distribución de los bienes, la gratuidad del amor en la familia, el respeto del trabajo y los empleos. Esto no solamente es doctrinal, es lo que han hecho las iglesias. Las iglesias.
Desde el punto de vista incluso diplomático, sabemos perfectamente que el ejercicio diplomático de la Iglesia ha salvado y ayudado a muchísimos pueblos, a muchísima gente de desastres, porque la primera evangelización es el encuentro con el hombre, no imponerle la cruz. De tal manera que pensar que la Iglesia se opone al espíritu democrático, bueno, si esto se refiere a la expresión de Pío IX con el sílabus hace mucho tiempo, hay que poner el contexto del Risorgimento italiano. Pero hoy vivimos otra época. Y la Iglesia no es la única institución humana, ni la Iglesia católica, ni la luterana, ni el budismo, etcétera, monacal, son las únicas instituciones que han llegado a errores, excesos, etcétera. También, como bien lo reconoce el maestro Ricardo, también de esto se proceden muchos bienes en la esfera pública. Gracias. Muchas gracias, maestro. Pues bien, tenemos a continuación un tiempo para que haga el público sus preguntas. Ahí tienen el link en el chat, lo voy a volver a enviar para que participen. Siempre la participación de todos ustedes es lo que hace muy rica esta conversación. Justo lo acabo de enviar, ahí lo tienen en el chat. Y pues vamos a dar unos minutos para que se terminen de animar a escribir sus preguntas. Si alguien siente que... también ahí pueden encontrar un espacio para votar por las preguntas que les gusten más, por si alguno coincide con esa pregunta que ya se planteó. De cualquier forma, si alguien siente que no le alcanzan los caracteres que comentaban ahí en el chat para puntualizar bien su pregunta, me pueden enviar un mensaje directo aquí a través del chat de Zoom para plantearla de esa manera. Bien, pues vamos comenzando con las preguntas en lo que siguen escribiendo. 3 minutos para... Tenemos 3 minutos para responder y 1 minuto de réplica y comenzamos con Ricardo. Ricardo, nos preguntan, ¿qué opinas sobre Santo Tomás de Aquino cuando menciona que fe y razón es imposible que se contradigan, pues ambas proceden de Dios? Santo Tomás, porque en realidad, bueno, habrá que contextualizar también en qué contexto lo dice, ¿no? No es una formulación que sea meramente actual, es una formulación que específicamente pues, se da en el tiempo de Santo Tomás, en la parte de la Baja Edad Media, y que de alguna manera específicamente el que Santo Tomás especifique que fe y razón proceden de Dios, pues está dando la posibilidad de que exista una razón fuera de Dios. Y la realidad es que, pues si lo vemos desde la perspectiva contemporánea, pues podemos ver que pues la razón como ente que emerge desde la perspectiva científica no precisa de la necesidad de que Dios exista para poder existir la razón. Esto es, no hay una empatía, no hay un matrimonio necesario, como Santo Tomás lo proponía en sus escritos. Y es que tanto en la Suma Teológica como en demás escritos, Santo Tomás tiene esta parte dogmática que normalmente pues, conlleva la perspectiva, el contexto. Recordemos que haciendo un análisis hermenéutico, el contexto en el que está Santo Tomás es cuando el nivel de la teología está por encima del pensamiento filosófico y del pensamiento científico. Y cuando en una posición histórica está el pensamiento teológico por encima del pensamiento religioso y científico, es evidente poder hacer esta sincronía entre fe y razón. Hoy en día no estamos en los tiempos de Santo Tomás y ha habido un decaimiento del pensamiento teológico versus el florecimiento, que también hay que reconocer que hoy en día la ciencia tiene ciertos momentos de crisis muy profunda. Sin embargo, no podemos posicionar a la fe y a la razón de la misma manera.
Hay un intento que es en la encíclica, ya la comentaba yo, de Juan Pablo II, que rescatando estos preceptos de Santo Tomás, quiere posicionar a la fe-razón como un diálogo interdisciplinar en el que de alguna manera se saque la mejor síntesis, recordando esta parte hegeliana sobre la dialéctica. El problema de la dialéctica hegeliana aplicada a fe y razón es cuando la fe, esto es desde la parte religiosa, esto es una síntesis, se posiciona como algo superior respecto a su antítesis. Y si una tesis no se abre a la posibilidad de que su antítesis pueda ser mejor, de entrada no podemos llegar a la síntesis, y este es el problema que tenemos. Y desde la posición de Santo Tomás a lo que nos enfrentamos es que, aparte de que pues hoy en día pensaremos que es anacrónico el poder decir que ambas devienen de Dios, sobre todo cuando sabemos que no necesitamos de Dios para pensar desde una perspectiva racional, ya la perspectiva de la fe pues sí requiere desde una perspectiva religiosa, por una parte, y por otra parte, que es muy importante, es la cuestión que tiene que ver con pues el cómo hoy en día están centradas las cosas respecto a cuando se posicionó esta afirmación de Santo Tomás. Voy a presionar la campanita cuando falten 30 segundos. Buenísimo, gracias, Héctor. Pues bien, tiene el maestro Blázquez oportunidad de una réplica de 1 minuto. Adelante, maestro. A su Muy primera bien. palabra. Sí, respecto a esta pregunta, la verdad es que aquí sí no concuerdo con el maestro Ricardo, porque aunque se sitúa históricamente en la Edad Media, jamás entiende Santo Tomás, que por lo demás es tan actual que se reconoce en el catecismo de la Iglesia hoy en día, que el único que pueda pensar es Dios y que solo podamos pensar porque Dios nos lo hace posible por algún don sobrenatural. Esto no es lo que quiere decir. Quiere decir que la razón humana, que en buena medida es autónoma, esa es creada por Dios, porque no somos dioses, es lo que está diciendo. Y que la razón permite ver la verdad, y que la fe también ofrece la verdad, y que por lo tanto, si alguien cree es porque ve que es creíble, porque es verdadero, con la razón. Entonces, esta interpretación sí no la puedo compartir, y todavía esto de que, por lo tanto, la fe se pone superior a la razón, pues lo es, porque lo que se ofrece en el momento de la fe es la revelación que es algo más alto, más grande que el hombre y la creación, que es Dios. Pero eso no significa negar a la creación. Gracias. Tiempo, pues pasamos a la siguiente pregunta. Esta sería para el maestro Juan José. Y dice así. ¿Cuáles serían los retos de la Iglesia Católica en pleno siglo XXI ante una postura irracional, antirreligiosa y materialista de la vida? Bien, pues el reto es ser fiel al Evangelio, atreverse a escuchar, porque si desde el punto de vista cristiano la irracionalidad es un asunto muy delicado que pone en grave peligro a la sociedad humana, desde el punto de vista de la fe cristiana, lo primero es escuchar a quien sostiene eso, escuchar con seriedad, con atención, con respeto, encontrar por qué llega a eso y hacer una propuesta, claro, como esta que hemos estado comentando esta noche, ¿no? La irracionalidad no se sustenta. Es más, quien la defiende se contradice al decirlo. La irracionalidad está muy bien para reconocer que la razón no lo es todo y que no es absoluta. Pero no podemos pensar que la irracionalidad conduzca a unas mejores relaciones humanas, porque entonces cualquiera tiene cualquier motivo para cometer cualquier crimen justificadamente. Y eso no puede ser. El gran reto de la Iglesia es ser fiel a sí misma, o sea, escuchando a Cristo, no a las categorías humanas de moda, del pasado, del presente o las que vengan. Ese es el mayor reto. Gracias. Muchas gracias, maestro. ¿Alguna réplica, Ricardo? Sí, a mí me el comentario que nos hace el maestro Blázquez sobre que la razón no es absoluta.
Yo también concuerdo, la razón no es absoluta y no tiene un punto en el que diga las cosas son así, no pueden ser de otra manera, que es una de las particularidades que podemos acreditarle la razón. El problema del planteamiento del maestro Blázquez es cuando reconoce la superioridad de la fe sobre la razón, es que pensaría yo que la fe sí es absoluta. Entonces yo me pregunto, ¿cómo puede haber un diálogo entre algo que ellos ven como absoluto, que es la fe, versus la razón que no es absoluta? Y está bien, la razón no es absoluta, pero yo, desde la perspectiva personal, tampoco la fe. Para que hubiera un diálogo deben de estar en el mismo nivel, de manera que ambas no son absolutas y una le debe a la otra y pueden dialogar, como lo hace Ratzinger y Habermas. Pero no podemos posicionar una posibilidad de diálogo cuando la una se erige como absoluta y la otra no. Desde ahí, si se fijan, hay una asimetría y estamos viendo hacia abajo precisamente a la razón, porque la fe para ellos es superior a esta misma. Muchas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta. Esta sería para Ricardo. Es una pregunta de Sebastián. Dice, mencionabas que no se puede tomar la revelación directa de Dios hacia alguien como base de vida. Entonces, pregunta Sebastián, ¿cómo es que los autores sagrados tienen tanta influencia a través de los siglos? Aquí es importante porque para esto pues, hubo varios concilios donde se determinaron cuáles iban a ser los evangelios que iban a aceptar dentro de la iglesia. Desde Nicea, Trento, muchos más, se identificaron cuáles iban a ser los evangelios que iban a permanecer en las escrituras. Y esta parte que pues, han permeado durante mucho tiempo los evangelios, los 4 evangelios que son reconocidos por parte de la iglesia, pues tiene que ver a que en este caso la parte eclesiástica, esto es la estructura religiosa de los obispos, ha decidido que estos sean los que trasciendan y no lo que se conoce como los evangelios apócrifos. Y es evidente que en una sociedad mundial donde prácticamente más del 30% de las personas emergen desde el pensamiento cristiano y donde su libro de cabecera es la Biblia, pues de alguna manera va a haber una influencia poderosísima de los evangelios. El problema de los evangelios es cuando transgrede ya la vida pública y se quiere generar agenda a partir de ellos de una manera pues anacrónica. Y esta influencia pues termina por ser poderosísima. Tan es así que hoy en día hay una discusión muy fuerte al interior de la iglesia de qué manera tomar en cuenta el evangelio. Porque en sentido estricto, si uno lee al pie de la letra el evangelio, hay puntos donde podrían ser controversiales y contradictorios. El problema es que cuando se juntaron a hacer esta unión de todos los evangelios, no se pusieron a contraponer en qué manera un versículo o una parte del evangelio podía ser contradictorio con otra parte del evangelio. Y para esto hay varios analistas de la Biblia que ya se han dado cuenta de esto y que comentan el por qué hay ciertas anacronías y pocas sincronías en qué cosas sí pueden ser permisibles y qué cosas no pueden ser permisibles. Por eso, de alguna manera, la hermenéutica dentro de la Biblia existe. Y de alguna manera, este tipo de comentarios sobre la Biblia, pues siguen habiendo y es interesantísimo. Pero lo que sí queda muy claro es que esta influencia va a seguir existiendo porque es paralela a la influencia pública de la religión. ¿Cuándo va a dejar de haber esta influencia? Cuando podamos llegar a ver que este tipo de libros pues son una construcción literaria de la construcción de una narrativa de un pueblo. Una narrativa de un pueblo como puede ser el Popol Vuh o como pueden ser otros libros que con esta característica precisamente literaria y que tienen un valor social, histórico y de construcción de contenido. Pero si lo posicionamos como ha sido la Iglesia Católica, evidentemente no solamente lo tienen actualmente, sino que lo van a continuar teniendo en virtud de esa particularidad que tienen, que construimos nuestros valores, construimos nuestra forma de hacer y ver la vida a partir de lo que decía el Evangelio. Y a veces ni siquiera a partir de lo que dice el Evangelio, sino a partir de lo que la iglesia nos decía que decía el Evangelio. Porque recordemos que el Evangelio, por lo menos en lengua hispana, no hubo hasta hace poco tiempo. Adelante, maestro Blázquez, con la réplica de 1 minuto. Gracias, Ricardo. Bueno, en 1 minuto, milagros. Y la fe dice que existen, pero no hay que ser tan atrevido. A ver, es verdad que hubo una definición histórica en Trento, pero no se considera definitiva, ni siquiera en aquel entonces. La Iglesia reconoce estos evangelios y no los apócrifos por razones históricas y filológicas, etc. Habría que
ir a Dei Verbum, por ejemplo, del Vaticano II, para tener una perspectiva más amplia. En todo caso, vuelvo a insistir, el Evangelio no es un libro. El cristianismo no se funda en lo que dice un libro. El libro nace de una experiencia viva de unos hombres que han sido testigos de la resurrección de Jesucristo. Este es el punto central. La revelación acontece en la iglesia y sigue aconteciendo. Puedo remitir al texto en la discusión entre Ratzinger y Rahner, por ejemplo, al respecto. La revelación es acontecimiento, es suceso, es algo histórico, no es una idea. No es una idea. Por eso me llama mucho la atención que siga manteniendo el maestro Ricardo la idea del sentido absoluto de la fe, que por lo demás no lo es. No sé por qué dice eso, no lo es. Bueno, Si pues la fe es pasamos. experiencia viva. Gracias. Gracias, maestro. Pasamos a la siguiente pregunta. Esta sería para usted. Sí. Y dice así. ¿Qué ocurriría en el escenario donde todos sean totalmente ateos o totalmente católicos? ¿Sería benéfico o perjudicial para la sociedad? Si lo son porque se lo autoimponen ciegamente, sería casi equivalente a la barbarie. No se puede ser católico ciegamente o ateo ciegamente, sino como respuesta a la pregunta por el sentido de la vida, de la historia, de las relaciones humanas, de la familia, del trabajo, de la convivencia, de la vida, de la muerte, del nacimiento, del crecimiento, de la juventud, de la vejez, etc. Me parecería un mundo muy extraño, porque lo propio del hombre es que busque su propio camino. Es verdad que la iglesia le sale al camino por mandato de Cristo y le hace una propuesta, pero primero trata de encontrarse con él. Vuelvo a insistir en la imagen evangélica de Jesús y la samaritana. No empieza dictándole cátedra de moral. No, le habla a ella, a su persona. Mal haríamos el identificar la religión como una respuesta puramente dogmática de quién tiene la razón y quién no, e imponerla a los demás. Esto es lo más extraño de la experiencia cristiana. Eso diría yo. Muchas gracias. Pues adelante, Ricardo, con la réplica. En esta parte concuerdo totalmente con el maestro en la parte que responde sobre que sería una barbarie, sí. Es indeseable que todos sean ateos o que todos sean católicos, totalmente indeseable. Sobre todo porque en la pluralidad está la riqueza. Yo por eso nunca he dicho que debemos de quitar la religión católica, debe seguir existiendo, y cualquier religión que se funde y no tiene ningún problema con ello. El problema es un nivel de injerencia. Y es que al final la invitación que hace el maestro Blas es interesante. Habla sobre no ser un católico ciego. Yo también estoy totalmente de acuerdo. El problema es que la única forma de no ser un católico ciego es contravenir los principios de no juzgar. Pregúntenle qué le pasó a la teología de la liberación en El Salvador. Por juzgar muchas cosas estructurales de la iglesia, fueron perseguidos. Y la verdad es que fueron católicos que se pusieron a juzgar ciertas partes eclesiásticas que era importante trastocar. El problema es que cuando ha existido históricamente este tipo de visión del católico, ha sido perseguido. Yo invitaría a que el católico fuera así precisamente, crítico y sobre todo propositivo. Bien, pues muchas gracias a ambos. Pasamos a la siguiente pregunta para el maestro, en este caso sería para Ricardo. Sería, ¿por qué tratar de entender la encíclica Fides et Ratio? Preguntan Mateo y Juliana, a través de la dialéctica de Hegel, y por esto concluir que no es posible lo que Juan Pablo II plantea. La posición que yo tengo al respecto es que la invitación que tengo sobre Fides y Ratio es que existe una necesidad de un diálogo dentro de la perspectiva de lo religioso y la perspectiva de lo público, ya sea o no científico, pero de lo público, por extensión, podría darse de lo científico por Fides y Ratio. Este diálogo debe ser un diálogo entre pares, porque si no hay un diálogo entre pares y hay una persona, supongamos esto, si en esta discusión que tenemos el maestro Blázquez y yo, en lugar de tener los mismos tiempos para discutir, el maestro Blázquez hubiera tenido 2 minutos y yo 10 minutos,
en realidad no estaremos en igualdad de circunstancias para manifestar nuestro punto de vista. Por esto, la organización de Drinking Filosófico posiciona los mismos tiempos tanto para él como para mí, para que no haya una ventaja como tal. El problema desde la perspectiva religiosa, más allá de la encíclica de Juan Pablo II, está en lo que ya comentaba el maestro Blázquez sobre la superioridad, porque él lo reconoce, que hay una superioridad de la fe sobre la razón. El problema es que esta visión que tiene el maestro Blázquez es la misma visión que queda permeada en la encíclica de Juan Pablo II, de manera que es la fe la que le da ese estado de luminiscencia a la razón, cuando en sentido estricto, pues no es que requiera esa luz la razón, o sea, al final la razón ya está iluminada desde la ilustración, si lo quieren ver de manera histórica, y no hay ningún problema con ello. Entonces, en realidad son entes que se configuran, esto es, desde la encíclica de Juan Pablo II, vemos que le acreditan categorías a la razón de supeditada hacia la fe, y en esa supeditación de la razón hacia la fe se niega la posibilidad de un diálogo, de una dialéctica en el que podamos construir. Porque yo cuando me presento en una mesa para poder dialogar, yo tengo una perspectiva, sí, que la voy a defender vehementemente, sí, pero que acepto que no es absoluta. Yo ahorita, por ejemplo, de este diálogo con el maestro Blázquez, me llevo muchas enseñanzas, me llevo posiciones que él tiene y yo cambié, yo hago una dialéctica de manera que mi síntesis, desde la posición de mi tesis y la antítesis que me presenta el maestro Blázquez, enriquece mi formación y yo ya no soy el mismo que llegó a esta discusión respecto al que se va de esta discusión. Pero el problema es que este posicionamiento dialéctico hegeliano no se presenta, no existe en la perspectiva desde la fe, porque desde la fe hay cosas categoriales que no le permiten específicamente a la razón el poder tener el mismo nivel de diálogo. Entonces, el problema que nos enfrentamos es que no puede haber esa dialéctica y no puede haber ese diálogo dos vías, simple y sencillamente porque no veo o no reconozco como un interlocutor igual porque me asumo como superior. Si yo este diálogo me asumiera como superior al maestro Blázquez, estoy negando el diálogo. No me asumo como superior, pero tampoco como inferior. ¿Por qué? Porque la única forma de empatar un discurso es que ambos tengamos las mismas posibilidades. Gracias, Ricardo. Adelante, maestro, con la réplica de 1 minuto. Sí, brevemente. Esta idea de que la única iluminación viene desde la fe a la razón, como si solamente se pudiera pensar bien gracias a la fe, no es lo que yo defiendo, ni lo que defiende el pensamiento cristiano. Es verdad que si hay alguna iluminación, como lo señala el Papa en la encíclica que mencionas, se refiere a los misterios de la fe, por un lado. No podemos decir que por la razón vamos a llegar a la Santísima Trinidad desde Beluchistán, ¿no? Pues si jamás alguien ha oído hablar de Cristo, pues va a estar difícil. Pero por otro lado, recuerda tú lo que Santo Tomás dice en la Suma contra Gentiles, recogiendo las ideas de Aristóteles, un pagano. Los hombres llegan a las grandes verdades después de mucho tiempo, no sin error y no sin mucha dificultad. Y en este sentido es que la fe ilumina la razón, es decir, le da más certeza, le aproxima el camino, no que la razón no pueda encontrar estas verdades. Por otro lado, ciertamente Hegel es genial, pero es bastante sospechoso que quiera meter a la lógica de la fe en la lógica de la razón. Eso me parece inadmisible. Por lo demás, esto de la superioridad de la fe, vuelvo a insistir, no es la superioridad respecto al interlocutor. Se nos ha terminado el tiempo, maestro, para la réplica. Pasamos a la siguiente pregunta, que es para usted y está ahí mismo en el chat. Pregunta Viviana García. Las situaciones históricas deben ser interpretadas con la hermenéutica de la época en que sucedieron, pero esto no los exime de hacerse cargo y asumirlas como historia del pecado que nos asedia. ¿Cómo debemos entonces interpretar y juzgar los hechos que tienen hoy a la Iglesia en esta crisis? Muy bien, pues primero reconocer la verdad histórica completa, ¿no? ¿Qué es lo que realmente sucedió con la interpretación histórica adecuada? Sería anacrónico juzgar a los hombres del siglo XII con nuestros criterios. Sin embargo, es verdad que a la luz de lo que descubrimos con mayor claridad, podemos reconocer que en la historia se han cometido graves errores. El maestro mencionó, por ejemplo, las cruzadas. Bueno,
la serie de crímenes cometidas por los cristianos. No es algo que pueda consagrarse, ciertamente. El famoso caso Galileo, ¿no? Tan traído y llevado. La verdad es que primero hay que ir a la verdad histórica y reconocer que los jueces, los teólogos que examinaron la propuesta de Galileo se equivocaron, pero también hay que reconocer que Galileo también, en un momento en que la ciencia ni siquiera había nacido y que era muy difícil pedirle a los hombres del siglo XVII pensar como pensamos ahora. Hoy lo vemos claro y decimos, se equivocaron ambas partes, involuntariamente, y esto no se debe repetir. La historia enseña, pero no hay que violentarla tampoco. Y hay que ser humilde y valiente para reconocer los errores, sobre todo los crímenes, siempre que se hayan dado. Adelante, Ricardo, con la réplica. Gracias, maestro. Me parece bastante interesante las dos cosas que nos habla, o los dos casos históricos que nos habla el maestro Blázquez, el de Galileo y el de las Cruzadas, porque si bien es cierto, existe un reconocimiento por parte de la Iglesia sobre estos crímenes, el problema es que llegó más de 400 años después. Imagínense lo inverosímil que es actualmente el que en 400 años más reconozcamos la situación de la comunidad homosexual dentro de la Iglesia, o el valor que tiene la mujer en la sociedad. A mí me queda claro que este tipo de cuestiones no deben de pasar 400 años. Sí hay que reconocer a la Iglesia la aceptación de esos errores, eso es una parte, porque al final hay entidades humanas que han reconocido esta parte y es valioso. Lo que a mí me queda muy poco claro es que tenga esa tardanza de tantos siglos para reconocer, porque yo quisiera que a la brevedad posible se reconociera lo del padre Maciel, porque es algo que lacera a la Iglesia y a los creyentes en sí mismos. Gracias, Ricardo. Pasamos a la siguiente pregunta para ti, Ricardo. Y es una pregunta de Mateo y Juliana, que ya preguntaban antes. Dicen ellos, en Nicea no se ha cambiado el canon bíblico ha quedado definido en el siglo IV. ¿Podrías explicar en dónde se contradicen verdaderamente los evangelios y por qué reducir la Biblia a una hermenéutica como si fuera la única manera de leerla? Ok, vamos por las partes, ¿no? Nos hablaba algo que en sentido estricto yo reconozco que no existe, que es lo que nos decía el maestro Blázquez, que tiene que ver con el hecho de cuándo se ponen los evangelios o cuándo se deciden los evangelios. En realidad, pues la parte primordial se da en Nicea y se dan los siguientes dos concilios. Sin embargo, pues ya cuando se decide cuáles son específicamente los evangelios que van a formar parte del texto bíblico, ya no se ha cambiado. O sea, en realidad la Biblia que nosotros nos lleva por la traducción de Reina Valera es la misma Biblia que prácticamente han tenido muchos cientos de años y que de alguna manera no ha tenido ninguna repercusión en el sentido de un cambio. ¿Por qué? Porque no ha habido una discusión sobre esta parte que se tuvo en estos concilios sobre la veracidad de esta revelación que tuvieron aquellos que escribieron estos evangelios. Porque sí cuesta un poco de trabajo el pensar, y quiero hacer la función de horizontes respecto a cuando se tomaron estas decisiones, cuáles son las características específicas para que un evangelio sí sea o forme parte de una revelación divina y otro evangelio no forme parte de esa revelación divina. Más allá, sobre todo, cuando en sentido estricto hay un trabajo historiográfico de que de alguna manera son pocos los historiadores que dan cuenta de la existencia de Jesús, que eso podría ser otro debate. Sin embargo, aquí, como nunca ha existido esa claridad por parte de la Iglesia que represente vehementemente el qué evangelios y bajo qué características se aceptaron y qué evangelios bajo qué características no se aceptaron, siempre ha quedado a la discreción humana. Aquí no una iluminación divina, fueron las personas que formaban parte del concilio, estos obispos que forman parte de estos concilios y que de alguna manera tomaron esas decisiones, y esas decisiones han perdurado por el paso de muchos siglos. Esto no ha existido no se han reabierto casos de análisis para ver si esos evangelios en verdad fueron de alguna manera inspirados desde una posición divina. Y de alguna manera yo me pregunto desde una posición racional, y si quieren, pues de alguna manera aquí tendría que yo apegar a la fe solamente, porque desde la razón no veo la posibilidad práctica de cómo evaluar algo que se dijo hace 200, 300 años como algo revelado. Entonces a mí me llega pues un evangelio y que a lo mejor se construyó, pongámoslo ahorita, en el siglo XIX, y para mí me costaría bastante trabajo el poder determinar en pleno siglo XXI si hay o no una revelación divina respecto a este fenómeno.
que fue lo que se enfrentaron las personas que formaron parte de estos concilios y que de alguna manera nunca fueron aclarados y que tampoco ha habido una revisión de estos mismos. Pero más allá de eso, y todavía aceptando, sin conceder que los evangelios tomaron las mejores decisiones, el problema es que nos enfrentamos con los evangelios, que más allá de lo que ya nos decía el maestro Blasque, pues de alguna manera va más allá de que sean libros, sino que en sentido estricto son experiencias, es un cúmulo, y si así lo ve la religión, el problema es que yo desde fuera de la religión no lo puedo interpretar así, porque al final ni siquiera la religión misma como tal, hacia aquellas personas que no formamos parte de la religión, lo ha comunicado históricamente como esa posición, que la única forma que te enteres de ello es precisamente formando parte de la Iglesia Católica. Gracias, Ricardo. Adelante, maestro, con la réplica de 1 minuto. Bueno, solo tomaré brevemente lo que toca a esta cuestión. Es verdad, la Iglesia tiene que hacer algo más para dirigirse a los no creyentes, porque probablemente la imagen ha sido muy equivocada y debemos reconocer que no hay mucho ahí, pero quisiera más bien retomar la cuestión anterior. Ojalá también siempre se reconocieran los errores simultáneamente y no después de 400 años. Lo mismo como cuesta trabajo decir que los turcos no reconocen el genocidio armenio, o los japoneses los crímenes contra chinos y coreanos, y que todavía se resisten a hacerlo, con todo respeto para los japoneses y turcos. Pero es una cuestión humana, pues. El caso Galileo, por ejemplo. Es verdad, los teólogos se equivocaron, pero Galileo igual. Y lo que le decían los teólogos es que Galileo no tenía pruebas, lo cual era cierto. Entonces, respecto del tema de la mujer y el aborto y la homosexualidad y todo esto, probablemente haya muchas cosas que hay que reconocer hasta después de muchos años, pero hoy mismo podemos reconocer algunas verdades fundamentales. La mujer no es objeto y menos de dominación. Y las relaciones humanas son más importantes en términos de amistad que de uso. Esto es lo fundamental. Listo, pues muchas gracias, maestro Juan José. A continuación tiene 3 minutos para responder a la pregunta siguiente. Es una pregunta de Juan Pablo Chávez. Y pregunta Juan Pablo, ¿qué piensa usted de propuestas como la del sacerdote jesuita James Martin de cambiar radicalmente la forma en que la Iglesia ministra el tema LGBT? ¿Es para mí? Sí. Sí, A tiene ver, 3 minutos. yo creo que cualquier forma que desde el punto de vista doctrinal y disciplinario sea parte de la Iglesia no me parece la adecuada. Primero porque el tema de la homosexualidad, sin entrar en todos los vericuetos del asunto, comporta fundamentalmente el respeto irrestricto de la persona humana. Eso es fundamental. Yo no puedo efectivamente descalificar y menos decir que está fuera del alcance del plan salvífico de Dios porque hay una persona homosexual. Lo que sí puedo reconocer es que ese camino no es humano, enteramente maduro, que hay un problema psicológico, psiquiátrico, no reconocido por las asociaciones por razones políticas, no científicas. Y además, veamos lo que sucede sociológicamente. El INEGI acaba de arrojar datos, ¿no?, sobre los matrimonios gays y vemos la terrible inestabilidad de dichas uniones. Creo que el problema es más profundo. Entonces, resolverlo todo desde una perspectiva sociológica de moda creo que es poco serio, poco serio. Habría que ir hasta el fondo. Y claro, no estoy diciendo con esto que hay que ocultar cosas como la de la pederastia y cosas por el estilo. Hay documentos inmediatos, ahora no recuerdo el nombre, el sacado hace año y medio, muy fuertes por parte de la misma Iglesia, reconociendo que el problema mayúsculo en la pederastia es el afán de dominio, por ejemplo, el espíritu de dominio de estos clérigos, en vez de servir, abusan. Y esa es la actitud en la que no se debe formar un futuro pastor de la Iglesia, ni nadie, ¿no? Porque no es un problema exclusivo de la Iglesia Católica, por lo demás, sin disminuir la gravedad de la culpa por parte de los católicos. Gracias, maestro. Adelante, Ricardo, con la réplica de 1 minuto. Yo, a diferencia del maestro Blázquez, estoy totalmente a favor de que haya una reformulación por parte de la Iglesia
sobre la comunidad LGBT. Yo creo que el posicionamiento de J. Martin respecto a esto, pues le daría muchas luces progresistas a la iglesia y que inclusive pueda reconfigurar desde dentro este problema. Y me preocupa mucho que el maestro Velázquez piense que la homosexualidad puede identificarse como inestabilidad o que pueda ponerse como problemas psicológicos. Una persona que es homosexual, ante todo es una persona, y da lo mismo, así como a mí me gusta el color blanco, pues a lo mejor al maestro Velázquez le gusta el color gris y no tiene ningún problema, porque al final es una cuestión de carácter de gustos y la persona debe ser tratada como persona cual sea su gusto, así de sencillo, y no, es algo irreductible, y bajo ningún motivo voy a aceptar que se trate de algo que se pueda identificar como una moda. No es una moda, el hecho de que a un hombre le guste un hombre o a una mujer le guste una mujer, nunca va a ser una moda, porque ante todo, si algo nos ha enseñado Dios es amar, y lo dice Dios, no amarnos unos a los otros, no amar Juan con mujer y mujer con hombre, es amarnos unos a los otros bajo cualquier característica. Gracias, Ricardo. Pasamos a la siguiente pregunta para Ricardo. Dice así. Es una pregunta de Sebastián. Dice, entonces, ¿el divorcio de fe y vida no es hipocresía? En cuanto a no vivir públicamente la fe, me parece que hace referencia a lo de separar la fe en cuestión del ámbito privado y en cuestión del ámbito público. Pues en realidad este divorcio de fe y vida, yo no estoy haciendo un divorcio entre fe y vida, porque al final lo que estoy diciendo es específicamente que la parte que corresponde a la religión va a formar parte de tu vida en todo momento, pero va a formar parte de tu vida en la perspectiva desde lo privado, y que de alguna manera no tiene nada de malo que desde lo público externes tu creencia, esto no tiene ningún problema. Tú puedes decir en cualquier momento, yo tengo la creencia de ser católico, inclusive hasta yo instaría a que las personas que lo son lo digan, no tiene ningún problema. El problema es que desde tu perspectiva de católico quieran imponer una agenda pública. O sea, mi crítica no es al católico, mi crítica es a la institución religiosa que externa desde una posición de entidad política una agenda ideológica que marca directrices a hacer que le convienen a esa estructura eclesiástica. Esa es la crítica. El católico promedio como Sebastián no tiene ningún problema porque él puede manifestar su fe en lo público, sí, pero el problema es que los dogmas que se adquieren cuando uno se adhiere a una religión los quiera pasar como ley universal a lo público. Esto es, si yo creo en la revelación, si yo creo en los milagros, si yo tengo una determinada fe, yo no tengo por qué obligar a otra persona a que precisamente esa persona crea en esto, que de alguna manera que es interesantísimo porque específicamente cuando la Iglesia Católica, específicamente cuando pasó cuando vienen de España hacia México, ¿qué pasó? Esta parte en la que nos evangeliza es precisamente el proceso de evangelización, es precisamente ese proceso en el que yo te impongo mi forma de pensar para que tú la quieras. Y eso fue lo que pasó y nos impusieron. Más allá de que pueda haber cuestiones positivas o negativas, que sería cuestión de otro debate, acá lo interesante del asunto es que desde tu fe tú estás transgrediendo al otro, esto es, no reconoce al otro como interlocutor y dices que tu verdad está por encima de la verdad del otro. Esto es lo verdaderamente problemático y no precisamente el que publicites tu vida pública, tu vida privada, no tiene ningún problema. De hecho es muy fácil reconocer de repente a las personas que forman parte de ciertas iglesias porque tienen ciertas características, puede ser desde que tengas un collar o lo que sea, o hay ropa que no se pondría a alguna persona de ciertas religiones, y de alguna manera es respetable, porque al final ante todo yo lo que voy a respetar es a la persona en sí misma, cualesquiera que sean sus características de carácter religioso, porque al final por encima del Sebastián católico, para mí está el Sebastián persona, y es irreductible el Sebastián persona. El Sebastián católico puede ser cuestionado por mí, claro que va a ser cuestionado, pero en lo que respecta en el momento específico en el que su perspectiva quiera trascender a la parte de lo público. En la parte de lo privado, pues yo no voy a trascender y yo no voy a discutir la parte de lo privado de las personas porque precisamente forman parte de una esfera en la que yo como ente en una sociedad no debo de permear sobre los otros. Y desgraciadamente la iglesia sí ha permeado sobre la mayoría de las sociedades en las que ha intervenido. Gracias, Ricardo. Adelante, maestro. Un minuto. Un minuto. Bueno, otra vez la cuestión de la superioridad. Insisto que no es la superioridad de la persona. Es como si, digo, haciendo una analogía, es como si algún científico trata de enseñarle alguna verdad a los niños.
Desde luego que, o a los jóvenes o a los adultos que no conocen de ciencia, desde luego que existe una superioridad al conocimiento, pero eso no significa ni justifica una actitud de superioridad por respecto de ellos. Significa más bien una motivación pedagógica para poder conducirles a esa verdad superior. Y esto es lo que propone la fe. Jamás en el sentido de que como yo soy católico, entonces tú piensas menos, eres menos. No, eso no es cristiano. Por otro lado, es verdad que no niegas que se pueda practicar una religión, pero remitirla al ámbito de lo privado significa que ciertamente no se trata de imponer a la sociedad una perspectiva católica. Creo que ya es el minuto, ¿verdad? Sí, Sí, gracias. a usted, maestro. Pues bien, pasamos a, yo creo que otras dos preguntas, una para cada quien, y después pasamos a la conclusión. Maestro Juan José, esta pregunta es de Luis Antonio. Dice, si consideramos que el pensamiento moderno tiene cimientos radicalmente católicos y la figura de Dios es el eje o el punto central desde el cual todas las cosas se explican y por ello se vuelve una forma racional de ver el mundo y sirvió de inspiración esa concepción del mismo para diversas religiones como la católica, pregunta 1 dice, ¿consideran que seguiría habiendo modernidad una vez separado el principio de la modernidad? ¿Creen que la religión es racional? Voy a copiar la pregunta en el chat por si necesitaran consultarla nuevamente. Sí, porque hay varias cosas ahí. Lo primero que diría es que justo hay que definir qué se entiende por moderno, ¿no? Y aquí entraríamos en una cuestión compleja, pero bueno, creo que se puede entender algunas cosas. Hay una especie de mutua refluencia de las dos cosas, es decir, el pensamiento, llamémosle esquemáticamente tradicional, que es una expresión pésima para esto, ciertamente ha dado origen a la modernidad. Es decir, el descubrimiento de la subjetividad personal, de la libertad de conciencia, etcétera, son ganancias del mundo cristiano que se han convertido en modernas, pero sobre todo por la interpretación, en el sentido de una autonomía absoluta que no es posible. En este sentido, la única manera de salvar a la modernidad es enfatizar la libertad de conciencia, por ejemplo, la subjetividad personal intransferible, pero sobre nuevos moldes renovados que no absoluticen lo humano, sino que reconozcan la necesidad de unos y otros, y también respecto de lo trascendente y divino. Eso diría yo. Tiene 3 minutos, o sea, aún queda algo de Bien. tiempo si quiere extenderse un Bueno, a poquito ver, más. si en el chat hay alguna cosa más que no, que sería una vez separado el principio de la modernidad, que si la religión es racional, en el sentido del racionalismo no, porque entonces sería un invento humano, pero en el sentido de que la religión es algo connatural al ser humano, es algo muy racional. El sentido religioso que nos hace preguntar qué es lo que nos hace felices, por ejemplo, o qué puede ser el camino de mi vida, eso es ya una actitud racional. Si por racional entendemos lógico-matemático, pues no, pero si por racional entendemos lo razonable de que tú y yo podemos conversar, encontrarnos, escucharnos y respetarnos, eso sí. La religión revelada, como la fe, el caso del cristianismo, es también muy racional, que será una acusación también recibida por parte de la iglesia. Es demasiado racional, porque se abre la razón y no teme a ello, ni a la ciencia, ni a la filosofía. Gracias, maestro. Ricardo, adelante. Yo cuestionaría esta parte de que la religión es demasiado racional, lo podría entre comillas, de alguna manera la Edad Media no existió gratuitamente, y de hecho la modernidad no es otra cosa más que la síntesis precisamente del pensamiento cristiano, del pensamiento religioso en sentido estricto o más general, versus la emergencia de la ilustración y todos estos procesos históricos que devinieron en cuestiones de avances científicos y tecnológicos. Y de alguna manera hoy en día estamos en una crisis de modernidad porque también la razón, ejemplificada desde la ciencia, está en crisis, ¿no? Hoy no hemos hablado de la razón, no hemos trastocado la razón, pero la razón también se ha equivocado muchas veces y la ciencia se ha equivocado muchas veces. Acá la crítica sí o sea la iglesia y
¿Qué pasaría si no existiera este posicionamiento de la razón? Pues probablemente la Edad Media se hubiera prolongado más siglos que lo que de alguna manera existió gracias al proceso de la Ilustración y posteriormente a lo que combinó con la modernidad. Acá yo invitaría a un análisis de hoy en día qué cosas o qué categorías se están equivocando las dos partes para mejorarlas, porque es necesario que se entre en esa discusión. Gracias, Ricardo. Pues pasamos a la última pregunta de esta noche. Obviamente pueden, si nuestros drinqueros se quedan después del drinking filosófico al post-drinking, pues ahí pueden seguir dialogando y planteando sus preguntas. Y dice así la última pregunta, es de Manuel Gutiérrez. Dice, desde el agnosticismo o ateísmo, entre paréntesis, no se trata de imponer una agenda política o una forma de pensar o una moral como algo universal y público. No sería la misma contradecirse, no se está transgrediendo la forma del pensar del cristiano y tratarlo de acallar. Qué bueno que Manuel nos pregunte esto en específico, porque habría que precisar cuál es la diferencia desde una perspectiva agnóstica o en su defecto atea versus una perspectiva religiosa. La diferencia que, por lo menos desde mi percepción personal como agnóstico, está en que yo tengo la cabida o la posibilidad de escuchar a cada una de las posiciones religiosas y no tengo ningún empacho en escucharlas, porque al final tienen muchas cosas que aportarnos. Si yo dijera, bueno, yo como agnóstico solamente voy a convivir y a converger con gente agnóstica y quiero transgredir en el otro para que piense de manera como yo pienso, eso sería lo que dijo el maestro Blázquez, la barbarie. O sea, el que yo quisiera convertir a todos en agnósticos, que yo quisiera evangelizar a todos en agnósticos o en ateos, es la barbarie. Mi posición personal es que aquellas personas que racionalmente lleguen al agnosticismo, pues bienvenidas sean, y a lo mejor después hay una conversión, pero no tendría por qué ser el proceso de todos, porque las experiencias de vida de cada individuo son diferentes. Tus experiencias de vida te pueden llevar al catolicismo, te pueden llevar al cristianismo, al budismo, al ateísmo, y son bienvenidas. Al final, ¿en qué punto yo sí creo que es importante? Y donde yo me posiciono por diferencia del catolicismo, es que hay una necesidad de hacer juicios, de juzgar la realidad en la que nos enfrentamos y tomar decisiones específicas, decir, bueno, yo voy a ser católico, pero voy a ser un católico propositivo, voy a ser un católico crítico, y que aquellas cosas que no me gusten debo de comentarlas. O voy a ser un agnóstico que también voy a criticar muchas veces el pensamiento agnóstico, porque no es un pensamiento acabado. De hecho, ninguna religión tampoco debería verse como un pensamiento acabado. Entonces, la posición que yo tengo es muy sencilla de entender. O sea, para mí es indeseable que todas las personas piensen como yo. De hecho, a mí que me encanta tanto debatir, imagínense, si yo convenciera a todos que pensaran como yo, pues, oh desgracia, ya no tendría con quién debatir, porque no existirá el maestro Blázquez, que tiene una posición contraria a la mía. Al contrario, qué bueno que existen personas que racionalmente justifican sus creencias, como el maestro Blázquez, con el que podemos tener un diálogo. Por eso es importante que el agnosticismo no se conlleva o no trabaja desde ese punto. De entrada, porque ni siquiera estamos conglomerados, no es que no hay un club donde nos juntemos los agnósticos o los ateos. O sea, al final somos personas, entidades en total soledad, que por ahí a lo mejor podrás tener un amigo agnóstico o ateo y con el que convives, pero no hacemos comunidad como si las hacen en el caso específico de las religiones y más especialmente el catolicismo, donde existe una doctrina. Y es que al final la diferencia específica va a radicar en que dentro del catolicismo, por lo menos desde la doctrina, hay pocas formas de ser católico, o una sola forma de ser católico, y el ser agnóstico, ser ateo, hay muchas formas de ser agnóstico o ateo, y esa va a ser la diferenciación. Insisto en esta parte, de verdad es la barbarie pensar que todos pensemos igual. Por eso yo lo que invito es a que piensen como quieran, pero que piensen. Muy buena invitación, gracias, Ricardo. Adelante, maestro, con la réplica de 1 minuto. Muy bien, bueno, pues estoy completamente de acuerdo. Acaba de decir lo mismo que el Papa Pablo VI. Hagan lo que quieran, pero piensen. Piensen lo que quieran, pero piensen. Esto habla de justamente lo que yo decía, la racionalidad que defiende la Iglesia. La racionalidad humana que defiende la Iglesia. La Iglesia no dice, ocúltate como avestruz, mete la cabeza y no pienses. Recordamos al escritor Chesterton, ¿no? Que decía que cuando entro a la Iglesia me quito el sombrero, no la cabeza. Y esto es algo no solamente nuevo, esto es algo practicado por los primeros católicos desde el siglo I.
Tenemos testimonios del siglo I, sobre todo desde el siglo II, cuando a los mártires les dicen, bueno, ya, ¿por qué sigues a Cristo? Déjalo, ¿no ves que conviene más? Así no te va a molestar la PGR y demás, ¿no? La respuesta es, ¿por qué voy a dejar algo que me hace feliz? Que me descubre el sentido de la vida. Algo que no perece, en cambio tú, que me amenazas, morirás y no tendrás nada. Gracias, maestro. Pues bien, pasamos a la última etapa de este debate. Agradecemos a todos sus preguntas. Obviamente no alcanzamos a discutirlas todas, pero pueden plantearlas ahí en el chat como lo han estado haciendo algunos. Y pues bueno, para esta última etapa tiene cada uno 3 minutos para sintetizar sus ideas. Me permito, perdón. Va a empezar el maestro Juan José y me permito tomar alguna de las preguntas que creo que puede servir a manera de conclusión, si la quieren tomar ahora, sí que es completamente a discreción de ustedes. Pregunta una persona en la aplicación que les pusimos en el chat, ¿por qué consideras que ganaste el debate? ¿Cuáles fueron los argumentos que lograron trascender en el debate? Y alguien más pregunta, ¿consideran entonces que los preceptos religiosos no rigen actualmente a la sociedad? Pues bien, adelante. Perdón, 3 minutos, maestro, sí. bueno, 2:30. Bien. Bueno, solo muy rápido en relación con las preguntas que planteas. Yo no pretendo ganar nada, más que quizá amistad y, como dice el maestro Ricardo, un enriquecimiento del pensamiento, porque lo más rico es el encuentro y la escucha. Sin embargo, debo decir que ciertamente no estoy de acuerdo, como se hizo evidente, con muchos planteamientos, porque me parecen insuficientes o desenfocados. Para el cristiano, tener fe significa ser plenamente hombre, lo cual lleva a ser plenamente racional y plenamente social y político. Los romanos, el Imperio Romano persiguió a los cristianos justamente porque no idolatraban al Estado, porque reconocían que había una verdad más alta que lo construido por el hombre. Y por cierto, la razón no comenzó con la Ilustración, eso me parece completamente insostenible. La Edad Media como oscurantista, eso no es históricamente verdadero. Los grandes tratados racionales motivaron una reflexión en la Edad Media a partir de experiencias vivas de fe que hacían aclamar a los paganos sorprendidos de cómo habían superado a la filosofía griega. La ciencia no tiene la última palabra respecto a las cuestiones humanas, lo estamos viendo. La presencia de la religión como tal en la vida pública es necesaria. Es más, para el cristiano es un acto de caridad la oposición política, como parece también que lo defiendes respecto a la teología de la liberación del Salvador o de cualquier otro lado, si es auténtica liberación. La Iglesia no puede ser sino defensora de lo que hoy llamamos derechos humanos, de toda persona, sin condición, pero también de defender ciertas cosas que yo no digo que estén de moda, sino que son errores respecto de lo auténticamente humano. La teología cristiana, por lo demás, es profundamente femenina. Lo que pasa es que no la hemos redescubierto ni hemos sido tan fieles. Y claro, hay que acercarse a la nueva sensibilidad, ¿no? Esto ya, ¿verdad? Muy bien. Sí, muchas gracias, Gracias, maestro Monse. Blázquez. Y pasamos ahora a la conclusión de Ricardo Acosta. Adelante, Ricardo. En lo personal, lo único que reconozco como auténticamente humano es el amor. Y el amor se da en todas las visiones. En la visión de un hombre hacia un hombre, de una mujer hacia una mujer, y en cualquiera que ustedes deseen. Y de alguna manera lo que reconozco como auténticamente humano, que creo yo sería el ser un verdadero cristiano, y no precisamente el poder llegar a violar derechos de carácter humano
que en efecto, como dice el maestro Blázquez, debería defender la Iglesia como institución de carácter social. Y es que yo tengo totalmente el acuerdo con el maestro Blázquez, donde la ciencia no tiene la última palabra, es una realidad objetiva a la que conllevo con él, pero tampoco la religión la tiene. La última palabra, ¿cuándo se puede dar? Cuando hay un discurso, un diálogo entre iguales, donde ambos se reconozcan como interlocutores de igual valía. En el momento en que el científico descalifica al religioso por religioso, en ese momento estamos mal, pero estamos igual de mal cuando la religión descalifica a la ciencia, como muchas veces ha sucedido. Y entonces al final lo que yo propongo es una pluralidad que tenga un enfoque en dos vertientes. Por una parte, la pluralidad debe existir en el lado de lo público, sí, cuando yo discuto, cuando yo genero argumentos, donde yo juzgo, donde me veo obligado a juzgar con fundamentos y no solamente decir afirmaciones gratuitas, pero también en la parte de lo privado, en la cual habita parte de lo religioso. Y esto es importante porque tomando en cuenta la pregunta que nos hacían el compañero sobre ganar el debate, pues yo cambiaría la formulación. Yo no gané el debate, yo gané en el debate, que es diferente, porque ganar el debate en sentido estricto es algo nimio, es algo sin valor. Lo que sí tiene mucho valor, por lo menos desde un servidor, es ganar en el debate. ¿Qué gané? La experiencia de vida de conocer los posicionamientos de una persona que piensa diferente a mí y que le reconozco como un interlocutor válido y como alguien que me enriquece dentro de este diálogo. ¿Qué gana en el debate? La posibilidad de escuchar las preguntas del público que nos brindó estas experiencias para poder, yo inclusive poder reformular en aquello que pienso, porque al final lo que pienso es algo que va a ir cambiando gracias a estas experiencias. Porque ya lo decía en la anterior participación, yo mi invitación generalizada no es a que piensen como yo, de verdad, qué aburrido. O sea, yo creo que somos tan auténticos y tan personas únicas que sería odioso encontrarnos de frente con alguien que pensara como nosotros. De repente me quedo con el cuento de Paul cuando ve al cuervo y ve en el dintela y le dice nunca más, nunca más. Yo creo que esa será mi experiencia de vida si hubiera alguien que pensara como yo. Pero lo que yo sí quiero es de que seas creyente o no seas creyente, pienses. Y sobre todo a partir de ese pensamiento y del reconocimiento del otro, puedas generar lo auténticamente humano que es precisamente el amor. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias a ambos y gracias a todos los que se conectaron, a los que estuvieron participando con sus preguntas, con sus comentarios ahí en el chat. De verdad que esto lo hacemos con muchísimo cariño para todos ustedes y pues bueno, si quieren, si les gustó, ahora sí que están las redes sociales, nos pueden seguir, @drinkingfilosófico en Instagram. Pregúntale a cada uno. Sí, ustedes tienen redes sociales, Ricardo, Juan José, donde los puedan contactar a lo mejor para seguir el debate ya más uno a uno o seguir con algunos comentarios que enriquezcan las posturas que ambos compartieron hoy. En mi caso, por Twitter es Rich Acosta, @Rich Acosta, igual también en Instagram y en Facebook también me ubican como Rich Acosta, todos están en las redes sociales, igual los podrían poner en el chat. Y pueden preguntarme cualquier cosa. Digo, al final hay que reconocer una cosa, no tenemos todas las respuestas. Y también esa parte, no somos poseedores de la verdad. Lo que te vamos a responder, por lo menos de mi perspectiva, es aquello en lo que yo pienso, en aquello que yo creo, que yo he llegado al razonamiento de ello. No sin antes hacer esa pequeña salvedad de que no quiere decir que sea la última palabra, porque al final no creo ser el poseedor de la última palabra, y creo que es una responsabilidad que nadie debería ocultar. Gracias, Ricardo. Maestro Juan José, ¿usted tiene alguna red social que nos quiera compartir para que... Pues hasta apenas era yo puro book y ahorita ya... ¿Lo pueda contactar? Digo que hasta apenas recién era yo puro book, pero con estas cosas, si ponen mi nombre en el Facebook me encuentran, pero trataré de hacer lo mejor que pueda, pero es difícil seguir esto. Pero bueno, pues estoy abierto. Sí. Muchas gracias. Pues seguimos con el post-drinking. Agradecemos a todos que se conectaran y gracias infinitas a nuestros dos drinkeros especiales de la noche por compartirnos su tiempo, sus posturas, sus conocimientos. Y pues bueno, hasta aquí llegamos con el drinking debate, de... Gracias a todos. Y salud. Salud.
Muy bien. Salud.